Muy buenos días. Damos inicio al informe de empalme del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Quisiera en primer lugar agradecer al señor presidente electo Gustavo Petro y a nuestra vicepresidencia Francia Márquez por la confianza al haberme designado coordinador del equipo de empalme del sector Ciencia, Tecnología e Innovación. He dedicado mi vida pública a trabajar precisamente por construir política pública de ciencia, siendo uno de los momentos más importantes cuando logré desde el Congreso, con apoyo de todas las expresiones políticas allí representadas, crear el Ministerio de Ciencia por unanimidad. La ciencia unió al Congreso. Es un escenario donde permanentemente, en un escenario donde permanentemente hay diferencias, para eso tiene que servir la ciencia, para unir, para sumar, para multiplicar y lograr con ello que la ciencia tuviera un asiento en el Consejo de Ministros, para desde allí empezar a construir la sociedad del conocimiento, como dice nuestro presidente Gustavo Petro. Tener por primera vez al Ministerio de Ciencia en un proceso de empalme es una gran oportunidad para Colombia. Es a la vez una gran esperanza que MinCiencias por primera vez pueda proyectarse en un Plan Nacional de Desarrollo. Son condiciones excepcionales para construir un futuro mejor, donde la ciencia no sea usada para la guerra, sino para la desactivación del conflicto armado, como cuando un joven en el Urabá antioqueño, Rafael Vides, creó el dron para destruir las minas antipersona, mientras los adultos utilizaban la innovación y la creatividad para ponerlo al servicio del mal y construían las mejores minas antipersonas del mundo. Fue un gusto coincidir con un gran grupo de trabajo en el empalme, con distintas miradas, todas ellas en pro de la ciencia y del país. Las juventudes, los pueblos indígenas, las mujeres, la población afrodescendiente, la academia, la comunidad científica, las regiones estuvieron representadas en este diverso equipo de empalme. Le envío un saludo muy especial a John Kennedy Túquerres, miembro de la Minga Indígena del Sur, Daisy Aparicio, de los jóvenes también, Sebastián, que acá nos acompaña, en el invitado que nos acompañara, Lucy Gabriela, científica, Henry Mosquera, la Universidad del Valle, Irene Vélez, nuestra secretaria técnica con una gran labor, Lina Zuluaga, Fanor Mondragón, Silvia Restrepo, Andrea Trujillo, Diana Karina López, Rafael Molina, que nos acompaña, Mario Armando Higuera y Wilman Alonso Camargo. Pero también debo manifestar que logramos convocar a la gran mayoría de actores del sistema para que expresaran sus propuestas, recomendaciones y preocupaciones sobre el futuro de la ciencia en Colombia. Nos acompañaron en múltiples reuniones realizadas en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, a la cual hago un reconocimiento luego de haber sido la sede de este proceso de empalme. Entre ellos, ASCUN, SUE, miembros de la Misión Internacional de Sabios, Red de Gobernanza y Gestión del Conocimiento de la Ciencia, Red Colombiana de Mujeres Científicas, Sociedad Colombiana de Doctores e Investigadores de Colombia, Asociación Colombiana de Periodismo Científico, SENA, ANDI, los 21 institutos nacionales públicos, Red Colombiana de Doctores y Doctorandos, Sindicato del Servicio Geológico Colombiano, tan importante el sindicato, y Asominciencias, cuyo liderazgo destaco de manera especial al sindicato del Ministerio de Ciencia, por su valentía para defender la ciencia y realizar las denuncias cuando corresponde. Asimismo, debo destacar que se realizaron 4 reuniones formales con el equipo del ministerio para recibir la información que se requería, así como para aclarar dudas y formular observaciones propias del proceso. Nos asiste plena convicción de que el sector ciencia, tecnología e innovación es fundamental para lograr lo que propone el plan de gobierno de Gustavo y Francia. Una industria que permita garantizar la vida de nuestra población solo puede lograrse construyendo capacidades propias de producción, en las que sin lugar a dudas tenemos múltiples ventajas. El único país en Sudamérica con 2 mares, la capacidad de producir todo el año, todos los días del año, y sobre todo un capital humano de gran talento y deseos de salir adelante. Pero es la ciencia, la llamada a brindar herramientas para lograr seguridad alimentaria, farmacéutica y energética. Es conciencia que podemos lograr mayor producción de alimentos y a menores costos. Es conciencia que podemos lograr energía limpia, como lo propuso el mismo presidente Gustavo Petro cuando en audiencia pública en el Senado de la República sobre seguridad energética en el año 2020 en el Senado nos acompañó. Es conciencia que podemos ser nuevamente productores de vacunas, como lo hicimos hace 30 años, cuando el Instituto Nacional de Salud vendía biológicos a más de 20 países
para enfermedades como la difteria, la fiebre amarilla, entre otras. De Colombia salían los aviones repletos de vacunas para venderle al mundo y después mandábamos aviones vacíos para que trajeran lo que antes vendíamos. Para pasar a dar respuesta a las preguntas oficiales que se formularon, queremos dejar un mensaje de esperanza a toda la comunidad científica que nos escucha. Estamos seguros que este gobierno que llega le dará la importancia que merecen para la transformación del país, pero también nuestro mensaje a toda la población para que sepan que la ciencia debe estar al alcance de todas las personas sin distingo alguno, manifestándose en mayor acceso a medicamentos, alimentos, energía y muchos otros bienes públicos esenciales. Quisiéramos destacar las iniciativas que se identificaron alineadas con el plan del nuevo gobierno y que por lo tanto deben contar con continuidad, aunque por supuesto requerirán ajustes. Resulta muy oportuna la política pública de apropiación social del conocimiento. Entendía esta como la estrategia para hacer de la ciencia un elemento que permee la cultura y logre incorporar el conocimiento científico, generando bienestar en las comunidades y territorios de cada rincón de Colombia. La ciencia no se puede quedar solamente en Bogotá, Medellín y las grandes ciudades. Las iniciativas de convocatorias de diplomacia científica son adecuadas siempre que se reorienten teniendo en cuenta a las investigadoras e investigadores de Colombia fuera del país, siempre con perspectiva de inclusión étnica, generacional, cultural y de género, no más calles del frente. Las convocatorias de doctorado son cruciales para la economía del conocimiento. Estas convocatorias deben ser replanteadas desde un plan estratégico de formación doctoral, incluyendo oportunidades de financiación mixta desde regalías y fondos del presupuesto general de la nación, con proyección de empleabilidad, esto es muy importante, e impacto social. Jóvenes investigadores, acá nos acompañan nuestros jóvenes tan importantes. Jóvenes investigadores e innovadores es una política fundamental para la formación de los jóvenes en investigación. Es pertinente revisar el impacto de las convocatorias y algunas anomalías en los criterios de evaluación e interventoría de los proyectos. Debe coordinarse la oferta con el sistema universitario estatal y orientar las convocatorias hacia ejes fundamentales para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo: paz, justicia ambiental, autonomía, seguridad y soberanía alimentaria y farmacéutica, transición energética, entre otros. Nuestros jóvenes, que son nuestros héroes en silencio, un homenaje. A ellos hay que construirles referentes positivos en la espiral ascendente, no referentes inversos, sinuosos o negativos como los héroes malditos que nos dejó la guerra. Para eso es la ciencia un homenaje a nuestros jóvenes. Programa Más Mujer, Más Ciencia, Más Equidad. Cerrar la brecha de género en ciencia es fundamental. Preocupa que de 15,000 mujeres, doctora Irene, beneficiadas, solamente culminaron el programa el 6%. Centros de ciencias. Es necesario desarticularlos de la perspectiva de la economía naranja y ubicarlos en las prioridades del nuevo gobierno nacional, retomando una producción científica al servicio de las problemáticas del país. Programa Ondas. Este programa ha fomentado la vocación científica y el pensamiento crítico temprano en primera infancia, primaria y secundaria. Es necesario medir el impacto, haciendo trazabilidad hasta jóvenes investigadores, y debe haber mayor articulación con el Ministerio de Educación Nacional. Debe ser organizado y ejecutado bajo un enfoque basado en el desarrollo de las capacidades de niños, niñas y adolescentes. Programa de beneficios tributarios. Actualmente estos beneficios corresponden a 2.1 billones al año. Muy importante cifra, constituyéndose en una de las fuentes de financiación de la ciencia más importantes en el país. Es prioritario promover la aplicación de estos beneficios en las pymes, las cuales generan cerca del 80% del empleo en el país. Estos instrumentos, en cabeza del Comité Nacional de Beneficios Tributarios, son una herramienta importante para agenciar saltos económicos, tanto cualitativos como cuantitativos. Ahora quiero mencionar cuáles serían las iniciativas concretas del programa de gobierno del presidente electo Gustavo Petro y su vicepresidencia Francia Márquez, que deberían ser gestionadas prioritariamente desde este sector. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El sistema liderará el desarrollo de una economía intensiva en conocimiento, con todos los sectores del orden nacional y territorial,
para lo cual MinCiencias articulará, integrará desde la política de ciencia y tecnología a universidades, empresas, comunidades, entidades públicas con financiamiento suficiente, sostenido para alcanzar el objetivo de invertir el 1.5 del PIB en I+D. Ciencia para la transición energética, con enfoque territorial y visión global. Se promoverá la investigación y el desarrollo de energías limpias conforme a las potencialidades y necesidades de cada región. Ciencia para el agro. Se fortalecerán programas que promuevan la transición hacia la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria con enfoque territorial y diferencial de género, étnico, cultural y generacional. Ejemplo destacable, Brasil ha dado un gran paso. Cuando se caían los precios de café en el mundo, nosotros decíamos, esperemos que ya lleguen las heladas en Brasil. Un país no puede ser competitivo esperando la tragedia del vecino. Tenemos que construir capacidades y tenemos todo para hacerlo. Se avanzará en la consolidación de las capacidades científicas en salud, promoviendo estrategias de gobierno para la recuperación de la producción nacional de vacunas y otros productos biológicos y biotecnológicos hacia el control de enfermedades de alta incidencia nacional y regional y en general para proyectar el uso del nuevo conocimiento derivado de la investigación hacia la reindustrialización del sector farmacéutico. Ciencia para la construcción de la paz, promoviendo programas desde la dimensión psicosocial, reduciendo brechas rurales, agrarias, étnicas y de género, construyendo una relación de más equidad entre centro y periferias. Ciencia para la bioeconomía y el uso sostenible de la biodiversidad. Se generará una misión de conocimiento de la biodiversidad y su potencial dentro de las economías para la vida, con enfoque sobre las bioeconomías regionales y de acuerdo con la recomendación que al respecto formuló la Misión Internacional de Sabios del año 2019. Somos conscientes de que la riqueza biológica de Colombia es su mayor ventaja comparativa. Acá nos acompaña la doctora Lucy Gabriela también, una gran científica colombiana. Ciencia para la mitigación y adaptación al cambio climático. Para enfrentar la crisis climática global, se promoverán programas de medición del riesgo y del impacto del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad en procura de contribuir con la construcción de soluciones, asegurando el acceso a la información ambiental. Ciencia para las comunidades. De manera transversal, se reconocerán los actores locales y sus saberes en una política de ciencia dialógica que responda a las prioridades y visiones locales, atendiendo al enfoque diferencial de género, étnico-cultural y generacional. Ciencia abierta. Se fortalecerán programas de co-creación, apropiación, transferencia y uso del conocimiento en el marco de la ciencia abierta para democratizar el saber. La ciencia generada con recursos públicos debe estar al alcance público para que pueda contribuir a enriquecer el patrimonio del conocimiento de toda la humanidad. Ciencia para la sostenibilidad. Los programas públicos tendrán un enfoque transversal de economía circular, reutilización de materiales, incorporación de materias primas biodegradables y demás elementos que desde la ciencia y la tecnología contribuyan con una cultura de producción y consumo más sostenible. Institutos y centros. Se impulsarán programas para fortalecer institutos, doctor Germán, centros de ciencia y empresas basadas en nuevo conocimiento, aportando al desarrollo productivo del país y al cierre de brechas rurales de género, generacionales y étnicas. Ahora, quisiéramos referirnos a los programas y proyectos de inversión del gobierno Duque que resultan en contravía de las iniciativas del gobierno de nuestro presidente electo Gustavo Petro y de nuestra vicepresidencia Francia Márquez. Son los denominados semáforos en rojo. Manejo de los fondos a cargo del MinCiencias. Fondo de Investigación en Salud FIS. El techo presupuestal del ministerio no debe limitar la posibilidad de ejecución de recursos del fondo, el cual ha sostenido muchas de las más importantes investigaciones científicas colombianas en salud, las cuales abordan necesidades locales de nuestra población, enfermedades tropicales como la leishmaniasis, Zika, chikungunya, entre otras de gran relevancia social. Fondo Francisco José de Caldas. Es importante dinamizar su funcionamiento de modo que pueda financiar grandes misiones emblemáticas e iniciativas científicas de mayor impacto y beneficio para las comunidades. Fracking.
Existe actualmente la convocatoria para fortalecimiento de la industria de hidrocarburos, la cual sería necesario reformular para avanzar hacia la transición energética y armonizarnos desde MinCiencias con la decisión de no fracking. Propiedad intelectual. Es necesario revisar aquellas estrategias y acciones que no fortalecen el conocimiento y el desarrollo tecnológico propio y que no haya transferencia del conocimiento. Regalías. Revisión urgente de los procesos y mecanismos de asignación y ejecución de los recursos de regalías para ciencia, tecnología e innovación, así como del impacto que esta inversión ha tenido hasta ahora sobre la construcción de nuevo conocimiento. Convenios. Revisar los convenios con otras instituciones de manera que no se tercerice. No podemos permitir que se tercerice la actividad misional de MinCiencias y se defienda de esta manera el interés de lo público y de la ciencia desde el Estado. Beneficios tributarios. Es importante proteger los recursos públicos asociados a los beneficios tributarios con que se estimula la inversión privada desde el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios. En particular, puede mejorarse las condiciones para la financiación de empresas spin-off por medio de este mecanismo. Ahora quisiera hacer referencia a los principales retos del sector que se deben de gestionar en el cuatrenio. Financiación y administración. De manera progresiva, el financiamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia debe alcanzar el 1.5 del PIB en investigación, en I+D. No se compadece con la importancia del sector, ojo con esto, la mínima financiación que recibe para el 2023, de nuevo, ni siquiera llega al 0.3% del PIB, lo planteado en el anteproyecto del presupuesto general de la Nación de este gobierno que termina. Fortalecimiento institucional y políticas generales. Es clave fortalecer la institucionalidad del Ministerio de Ciencias a partir de un proceso de construcción colectiva e incluyente que integre los instrumentos, por ejemplo, las convocatorias, con las estrategias del sector ciencia, tecnología e innovación. En este sentido, es fundamental avanzar en diferenciar el ámbito de la formulación de las políticas de aquellos instrumentos que buscan ejecutarlas. Los instrumentos deben desprenderse de unas políticas claras y sólidas, cuya formulación ha de estar en cabeza del Ministerio de Ciencia. Y la ejecución de los instrumentos, por su parte, además de desprenderse de las políticas, debe estar a cargo de una agencia ejecutora. Adicionalmente, este sector necesita urgentemente generar un fuerte componente de confianza y legitimidad. Articulación del ecosistema científico. El conjunto de estrategias y acciones institucionales de MinCiencias debe manejarse como un ecosistema científico orientado por misiones, cumpliendo una función social. Atender las recomendaciones de la misión de sabios. Se tiene la urgente necesidad de avanzar en la formulación de políticas sólidas, entre ellas investigación básica fundamental, ciencia para la construcción de la paz, política espacial y ciencias del espacio, doctor Armando Higuera. Ciencia para la sostenibilidad ambiental para todos los colombianos, apropiación social del conocimiento, todos los rincones de Colombia, fomento a la investigación de la educación superior, centros, institutos, parques de ciencia y tecnología, internacionalización, diplomacia científica, talento humano e institucional. Se fomentará un sistema específico de carrera para funcionarios de planta y contratistas vinculados al Ministerio de Ciencia. Ahora quisiera referirme a los principales retos del sector que deben gestionarse en estos próximos 6 meses. Presupuesto, de nuevo, para lograr una economía productiva intensiva en conocimiento y elevar el nivel de empleo cualificado, es necesario aumentar la asignación del presupuesto general de la Nación para proyectar desde el primer año un incremento anual para investigación y desarrollo I+D durante el cuatrenio hasta alcanzar al menos el 1.5% del PIB. Gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es importante adelantar una revisión y poner en marcha la gobernanza del sistema, atendiendo a las propuestas de la Misión Internacional de Sabios. De un lado, avanzar en la consolidación del Consejo Científico Nacional y demás consejos orientadores de la política.
De otra parte, separar las funciones de formulación de política a cargo del Ministerio de Ciencia y las funciones de ejecución a cargo, repito, de una agencia especializada. De conformidad a la ley, las academias, que son entes consultivos por ley, seguirán siéndolo. Favorecimiento de las condiciones para la investigación. Deben revisarse los temas regulatorios que no facilitan las labores del investigador. En el caso de los procedimientos para la importancia de equipos, de la importación, de equipos científicos e insumos, entre ellos reactivos, materiales, repuestos, etcétera. Las regulaciones aplicables a la investigación en biodiversidad y acceso a los recursos genéticos con fines científicos y en general abordar una revisión normativa para generar confianza y facilitar la investigación científica. Siempre lo he sostenido. Si Alexander Fleming hubiera desarrollado la penicilina en Colombia, hubiera terminado investigado. Dimensionar las capacidades, necesidades y demandas sociales en ciencia, tecnología e innovación. Complementar, actualizar, organizar y sistematizar las capacidades de los investigadores, el talento humano y la infraestructura del país, al igual que la diáspora científica. Crear indicadores de evaluación de impacto y análisis longitudinal de los programas de formación y su encadenamiento. Fomentar redes de trabajo y vínculos efectivos con pares a nivel internacional para promover la investigación abierta y colaborativa. MinCiencias debe ir más allá de las convocatorias y avanzar en separar orgánicamente sus funciones y de formulación y ejecución de la política. Talento humano institucional. Asegurar la formalización del empleo y asegurar la planta para cumplir la misión institucional desde un sistema específico de carrera para funcionarios de planta y contratistas vinculados a MinCiencias es una de las luchas del sindicato del Ministerio de Ciencias. Actualmente, ojo con esto, la planta del ministerio cuenta con 140 cargos aprobados, de los cuales solo 33 están ocupados por personal de carrera administrativa. Mientras tanto, con una alta rotación, el ministerio cuenta con un elevado volumen de contratistas, unos vinculados directamente al ministerio y otros por medio de terceros. Según información presentada por el Ministerio de Ciencia, durante el proceso de empalme se tienen cerca de 250 contratistas contratados directamente y adicionalmente a través de operadores pueden haber cerca de 300 contratistas más. Así no se cumple una función misional de un ministerio tan importante. Comentarios finales. Quisiera traer a colación lo que nuestro presidente electo Gustavo Petro expresó a la comunidad científica en su visita como candidato a la Academia Colombiana de Ciencias 4 días antes de la primera vuelta presidencial, comillas. No es posible construir política pública progresista sin la ciencia, cierro comillas. Una ciencia para el cambio. Pasa por reconocer las luchas de nuestros científicos, por situar a nuestro país de manera digna en el concierto mundial de la ciencia. En referencia a las capacidades científicas que necesita el país para avanzar, por ejemplo, hacia la transición energética, el presidente electo planteó la creación del Instituto Nacional de Energía Limpia y su financiamiento con impuestos, regalías y dividendos del Estado. Quiero también citar el trabajo del ministro designado de Hacienda, doctor José Antonio Campo, dentro del libro titulado, comillas, Políticas de Desarrollo Productivo, una agenda para el futuro, cierro comillas. Allí plantea la importancia económica del conocimiento científico, comillas. El cambio estructural es el centro de esta obra, donde el desarrollo productivo va articulado con el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, cierra comillas. Destaca también el doctor Ocampo que, comillas, entre las instituciones más importantes que se han creado en Colombia se encuentra el reciente Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, cierra comillas. El doctor Ocampo resalta esta nueva institucionalidad del Estado, destacando la importancia de fortalecer su articulación con otros ministerios, al tiempo que menciona muchas tareas de la nueva cartera que tiene pendiente realizar para procurar una interdependencia productiva, de innovación, de investigación y tecnológica, para liderar así el cumplimiento de las misiones emblemáticas propuestas por la Misión Internacional de Sabios. Además, Colombia ya es sede de la Cuarta Revolución Industrial, lo cual es otra enorme oportunidad que es importante capitalizar
La primera fase de la cuarta revolución industrial son Japón, la China, la India, Estados Unidos. La segunda fase, Noruega, Sudáfrica, Emiratos Árabes, Israel, Colombia, Ruta N, Medellín. Somos el primer país de habla hispana, sedes de la cuarta revolución industrial. Pero, sin embargo, hay lugares de Colombia donde no llegó ni siquiera la segunda revolución industrial, entendiendo la primera como la máquina a vapor y la segunda la electricidad. Ustedes no me dejan mentir. Hay sitios en Colombia donde no ha llegado la segunda revolución industrial. Para eso es la ciencia, para eso el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. A pesar de esto, el país tiene una gran oportunidad en este gobierno. Podemos avanzar hacia un cambio estructural que lo encamine hacia un crecimiento económico sostenible de largo plazo, fuertemente apoyado en la ciencia. Muchas gracias. Yo quiero que algunos compañeros que nos acompañaron puedan también compartir unas palabras con ustedes. Doctora Irene, nuestra secretaria técnica. Muchas gracias, senador, y muchas gracias al público que nos está escuchando en redes. Yo quiero hacer dos énfasis que me parecen muy importantes respecto a cuál es la visión de las recomendaciones que estamos dando, que tienen que ver con justicia y democracia. Por un lado, estamos hablando de que debe haber democratización en quienes están participando en este momento del hacer de la ciencia, y eso significa no solo pensarnos en cuotas, por ejemplo, de las mujeres que son mujeres científicas, sino cuáles son esos roles de género que deben ser considerados para que las mujeres puedan efectivamente cumplir con sus metas y expectativas en la participación y el hacer de la ciencia en el país. Y eso no solamente pasa por una diferencia de género, sino que también hay diferencias étnicas y de ruralidad que deben ser tenidas en cuenta para que haya una participación efectiva de otras poblaciones que históricamente han estado excluidas de la generación del conocimiento científico. Eso nos lo decía ahora la mesa de jóvenes y es una perspectiva diferencial que vamos a tener que incorporar en el hacer de la ciencia. Pero no solo se trata de quienes hacen la ciencia, sino también de quienes son impactados por el conocimiento científico. Y ahí va a ser muy importante, por supuesto, la transferencia del conocimiento, pero también el diálogo de saberes. Eso en este momento está plasmado en la política de apropiación social de MinCiencias, y lo que debemos hacer es entonces relevar en un sentido epistemológico y político qué significa diálogo de saberes. ¿Qué significa reconocer que hay una horizontalidad de los conocimientos que se construyen desde las academias, desde los conocimientos y las investigaciones que primariamente se construyen en las universidades, pero también los conocimientos populares, los conocimientos tradicionales que tienen sus propios marcos de referencia, que tienen sus propios sistemas de valoración, sus propios lenguajes, pero que pueden aportar para solucionar los problemas y los desafíos de este país. Estamos llamados, y esta es la segunda idea que es muy importante dejar clara, estamos llamados a reorganizar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a partir de misiones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no solamente vamos a promover entonces la concepción de generación de conocimiento y de investigación por interés y por curiosidad, que es muy importante y muy válido, sino que también tenemos unas misiones sociales que este gobierno en particular se ha propuesto, y el sistema como tal debería estar viendo y reflexionando sobre esas misiones. Esas misiones no desconocen, sino que al contrario entran a complementar y a enfocar lo que la Misión Internacional de Sabios ya nos ha dicho, y es poner un poco en sintonía lo que el presidente Gustavo Petro nos ha propuesto respecto a justicia ambiental, cambio climático, transiciones energéticas, la paz y la equidad social, con lo que han sido ya las 5 misiones de Sabios, que están muy en compatibilidad con esto que nos propone el nuevo gobierno del Pacto Histórico. Finalmente, decir también que se trata, por supuesto, de ampliar el presupuesto, como bien lo expresó el senador y coordinador de este empalme, pero se trata adicionalmente de organizar la casa.
O sea, tenemos un ministerio que está en este momento donde se sobreponen diferentes formas de organización. Estamos organizados por focos, por programas, por ecosistemas, y todo eso hace que no se optimicen de manera adecuada los pocos recursos que hemos recibido. Entonces, parte del trabajo que tenemos en este momento es reorganizarnos internamente de manera que podamos desde ahí fortalecer las relaciones interministeriales. Y ese es el otro tema con el que me gustaría cerrar, y es que hemos visto la absoluta pertinencia de articularnos con otros sectores. Nosotros nos debemos casi que de manera esencial a un diálogo con el Ministerio de Educación, pero también ambiente, porque todos los temas, digamos, de relaciones socioecológicas, cambio climático, están en ambiente, energéticos, ahí tenemos mucho por dar, y creemos entonces que todo esto debe estar, digamos, en las prioridades de la agenda. Finalmente, decir que el tema de reindustrialización y hacer el salto del conocimiento básico a una potenciación a través de la empresa es algo en lo cual hemos avanzado desafortunadamente poco, necesita recursos públicos del Estado, y es algo que eso sigue siendo un desafío. Crear incubadoras, financiar parques de desarrollo industrial, ese tipo de cosas es algo que tenemos que pensarla, porque nuestro país no ha sido el mejor ejemplo en eso, tenemos que aprender de otros, pero también hacerlo con nuestras MIPYMES y desde nuestra comprensión de nuestro propio ecosistema. Muchas gracias. Yo quisiera que los jóvenes también se pronunciaran. Sebastián, que nos acompañó en la mesa, un saludo desde acá a Daisy y a John Kennedy, como les decía, de la Minga Indígena del Sur. Los jóvenes tienen que ser los protagonistas. Este es el gobierno para ellos, donde no van a ser más espectadores. De verdad que los felicito por querer estar en la mesa de ciencia y tecnología. Por eso es importante para el país tus palabras. Muchísimas gracias, Iván, Irene. Bueno, antes que nada mencionar el absoluto agradecimiento por esta fantástica experiencia con ustedes, el trabajo que se puede hacer desde esta mesa de Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación nos arroja una perspectiva muy importante, y creo que bueno, nos da un panorama mucho más amplio en este sentido. Nosotros como jóvenes, y cuando discutíamos también un poco internamente dentro del equipo de Empalme Intersectorial, y bueno, y no solo dentro del equipo, sino también en el ejercicio que pudimos adelantar de Empalme Social, en el que visitamos diferentes territorios del país, llegábamos, si se quiere, a una suerte de conclusión, o más bien a una suerte de reflexión en torno al papel o las exigencias que la juventud tiene en el campo de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. Hay muchos y muchas jóvenes con capacidades increíbles para el desarrollo tecnológico del país. Hay muchos y muchas jóvenes que ya están trabajando y que hacen desplegar toda esta potencialidad en sistemas informáticos, por ejemplo, ¿no? Y nosotros discutíamos esto y decíamos, necesitamos, y tal vez lo decimos un poco como un reto, si se quiere, más a mediano o largo plazo, pero que debe comenzar a implementarse desde ya, y es que necesitamos una justicia epistemológica. Y esa justicia epistemológica debe tener un enfoque o una perspectiva juvenil. ¿Y eso qué implica en términos prácticos? Implica concebir a la ciencia, no solo, o está bien concebir a la ciencia como un espacio de producción de vida necesario, pero implica darle unos contenidos, digamos, a ese espacio de producción de vida. Y eso en una correlación directa o un análisis directo en cómo queremos que nuestra sociedad avance, cuál es el salto que necesita dar nuestra sociedad. Y la conclusión o el análisis, la reflexión que hacíamos desde el sector juvenil es que debe ser ligada con el concepto de justicia. Una justicia material que entienda las potencialidades creativas que tenemos los jóvenes desde edad temprana, desde niños, niñas, adolescentes, digamos, un concepto ahí un poco más técnico, pero que desde edad temprana la mayoría de personas en nuestro país no encuentran oportunidades para potenciar. Esas potencialidades creativas fundamentales que se potencien desde el Ministerio de Ciencia en una articulación completa y una comprensión del ser humano holística. Y una justicia epistemológica que debe reconocer en ese sentido la capacidad creativa indisciplinada muchas veces, y ese tal vez puede ser el conflicto con
una ciencia objetiva, más occidental, digamos, pero indisciplinada muchas veces, pero que tiene la capacidad de crear nuevas formas de concebir y de construir el mundo. Y eso implica reconocer entonces los aportes que desde sectores históricamente excluidos han existido en torno a la ciencia. Porque los jóvenes, las mujeres, las negritudes, las personas trans, las diversidades y demás contribuyen también con el avance científico. Y eso es necesario transversalizarlo en una política pública de ciencia que tenga esta perspectiva. El doctor Rafael me pidió la palabra para que cerremos, que ya sigue el otro equipo. Bueno, no, un comentario general. Creo que nuestro coordinador ha explicado muy bien el estado actual y el mapa de navegación para los próximos 4 años. Creo que con los comentarios que siguió con Irene, pues lo complementó. La transversalidad, la vemos, es fundamental. Sin ella poco se puede hacer. Y esto necesita la preparación de talento humano altamente calificado, por lo cual el presupuesto hay que aplicarlo pensando a corto, a mediano y largo plazo. No podemos ser ingenuos en creer que la ciencia se hace solamente aplicada. La ciencia aplicada que realmente genera efectos positivos a corto, mediano y largo plazo es aquella que está basada en la ciencia fundamental. Entonces, la ciencia fundamental quisiera resaltarla como un eje esencial en las políticas. En 4 años no vamos a transformar todas las necesidades, todo lo que estamos planteando. En 4 años creo que sí hay algunos sectores suficientemente avanzados con ciencia básica sólida para poder dar esos pasos. Pero lo importante en estos 4 años es que primero la sociedad entera entienda qué es la ciencia, para qué es la ciencia en el país y que se sienten las bases suficientes, porque esto no es una apuesta de 4 años. Creo que lo que está proponiendo este nuevo gobierno es justamente que la ciencia no sea de gobiernos, ni las políticas de ciencia sean de gobiernos. Por primera vez creo que tenemos la oportunidad de que se genere una ciencia con una política científica de Estado que trascienda los gobiernos, y creo que ahí es donde podemos pensar a mediano y largo plazo los grandes cambios que queremos. Doctora Lucy Gabriela. Muchas gracias. Simplemente quiero complementar algunas cosas que ya lo han dicho, pero quiero hacer énfasis en que este gobierno se ha propuesto alcanzar una sociedad de conocimiento, que nos constituyamos en una sociedad de conocimiento, y si bien seguramente cada sector considerará que es muy importante, pues nosotros sí consideramos que este sector y esta institucionalidad, esta gobernanza es la más importante para llevar a Colombia hacia ese gran objetivo que es la sociedad de conocimiento. Y con esta institucionalidad tan débil que tenemos, pues hay que proponernos avanzar rápidamente en recuperar la institucionalidad y en lograr un presupuesto acorde con la enorme meta que nos hemos propuesto como país. La política de las misiones es un trabajo que ya se viene, hay 2 misiones de sabios. Aquí creeríamos que es un error reinventar la rueda, ya existe una planeación, un trabajo invertido, existe una comunidad que seguramente se ha equivocado, pero aquí sí vale la pena decir que vamos a construir sobre lo construido, a corregir los errores, a trabajar en equipo, a encontrarnos en lo que nos une y no necesariamente en lo que nos separa, y creo que ese es un propósito también del ministerio. Finalmente, ya lo decían anteriormente, una pedagogía intensiva para entender cuál es el valor de la ciencia. Esa apropiación social del conocimiento pasa porque la sociedad no académica defienda la ciencia y su institucionalidad. Y finalmente, no es menos importante hablar de ética para asignar los recursos, de ética para ejecutarlos, de ética para hacer las políticas, y la ética pues pasará por las políticas y por los instrumentos de política. Todo lo que mencionaban anteriormente de buscar incorporar a la población no simplemente va a ser algo a pupitrazo, sino basados en los parámetros de la ciencia, en la ética, en los méritos y en generar esos nuevos indicadores, esos pequeños grandes detalles para que todo el mundo sepa que está ejecutando recursos públicos y que eso no puede ser de la manera, perdónenme, tan folclórica que se ha venido haciendo en algunos momentos. Muchas gracias. Es la importancia de la confianza y la legitimidad. El doctor Armando Higuera, el director del observatorio. Una nota final para resaltar el hecho de que este proceso que estamos construyendo, no solamente un equipo académico, un equipo administrativo, un equipo de jóvenes, es un proceso que atrae la atención de todo el pueblo colombiano. Aquí todos somos partícipes de transformar
ver a la ciencia como algo desconocido para el país y más bien verla como un eje fundamental en el que todo colombiano tiene la posibilidad de aportar y en el que esperamos que esa transición y este proceso que se inicia con el nuevo gobierno facilite el camino para hacer de la ciencia, la tecnología y la innovación un derrotero en el siguiente futuro del país. Gracias.